De acuerdo. Bueno, pues ante todo, dar las gracias a la doctora Paloma Moncaleán y al equipo organizador del Congreso por haberme invitado a dar esta charla. Lo que les voy a presentar es una metodología basada en PCR cuantitativa para detectar quimeras y para monitorizar la disociación de estas si se dispone de una metodología para hacerlo. Bien, la producción de quimeras durante la transformación genética y la regeneración de brotes es un hecho que ocurre con bastante frecuencia y se ha descrito en numerosas especies que van desde cereales a especies modelo como el tabaco y por supuesto también en los árboles frutales, donde yo creo que es un problema que tiene una especial incidencia. A pesar de que existen algunas publicaciones que describen la producción de estas quimeras, que son, como sabéis, mosaicos de plantas que tienen células que están transformadas y células que no, yo creo que este problema está infravalorado y muchas veces lees artículos en los que se describe comportamientos extraños de las plantas transgénicas y estos comportamientos se explican bastante bien si uno piensa que esas plantas podrían ser quiméricas. Bien, las causas por las que se producen las quimeras pues, pueden ser diversas y se han propuesto distintas posibilidades. En un estudio con brásicas se demostró que la organogénesis se producía a partir de varias células, un grupo de células. Al contrario de lo que ocurre habitualmente en biogénesis somática, que se producen los embriones a partir de un origen unicelular, generalmente los brotes, los nuevos meristemos que se producen por organogénesis, suelen tener un origen multicelular. Y claro, esto complica mucho el poder transformar todas las células de la misma manera. Otros autores han descrito la persistencia de Agrobacterium y una cierta expresión de los transgenes en la bacteria, de manera que podría detoxificar el medio que hay alrededor y permitir la regeneración de escapes y de quimeras. Igualmente, los tejidos ya transformados podrían ser una fuente de detoxificación de las células que hay alrededor y, por lo tanto, permitir que ocurra esto. Y, por último, otros autores consideran que una falta de sensibilidad al agente selectivo o un exceso de sensibilidad pueden complicar mucho el diseño de las estrategias de selección. Bien, normalmente cuando se intenta detectar quimeras, pues se recurre generalmente a la expresión de genes marcadores visuales, pues tipo US o GCP, que se supone que tendrían que tener una expresión homogénea en toda la planta. Y también otros autores han propuesto el realizar una hibridación Southern de forma consistente como prueba de que las plantas están uniformemente transformadas. A lo largo de esta presentación voy a intentar demostrarles que ninguna de estas dos metodologías es suficiente prueba de que las plantas estén correctamente transformadas, uniformemente transformadas, y sin embargo la PCR cuantitativa en tiempo real puede permitir discriminar las quimeras de las plantas uniformemente transformadas y en caso de que se disponga de una metodología, pues hacer un seguimiento de su disociación. La PCR en tiempo real cuantitativa pues tiene distintas aplicaciones, desde aplicaciones de tipo punto final, como simplemente puede ser la detección de la presencia o ausencia de un determinado transgen, a aplicaciones realmente de tiempo real, voy a la redundancia, como son, por ejemplo, la cuantificación de la expresión de genes o del número de copias de un determinado transgen en una planta transgénica. Y además, habría que añadir, creemos que se podrían utilizar también para discriminar quimeras de plantas uniformemente transformadas. Para aquellos de ustedes que no estén familiarizados con los principios de la PCR cuantitativa, no quiero perder mucho tiempo en esto porque es un poquito complejo, pero sí dar unas pequeñas nociones para que se entienda bien todo lo que voy a contar a continuación. Hay muchas formas de hacer PCR cuantitativa y solamente me voy a centrar en la que nosotros hemos utilizado en todos los ejemplos que voy a poner después, que es la tecnología TaqMan. Esto consiste en la utilización de dos cebadores, como una PCR normal, dos cebadores que van a amplificar un fragmento del ADN diana, y
Además, una sonda que hibrida específicamente con esa secuencia que se va a amplificar. Esta sonda tiene la característica de que lleva dos moléculas. Una de ellas es un reporter, un fluoróforo, y la otra es lo que se llama un quencher, que lo que hace es absorber la energía del fluoróforo y mientras la sonda está intacta no se emite fluorescencia. Toda la energía del fluoróforo pasa a través de la sonda hacia el quencher. El otro principio de Tachman es la polimerasa Tachman, que cuando comienza a hacer la amplificación del ADN problema, pues se va a encontrar con la sonda y la va a desplazar hasta que al final la destruye, liberando el fluoróforo. En este momento se empieza a liberar la energía y se produce una emisión de fluorescencia. Como por cada molécula que se amplifica de ADN se produce la liberación de un fluoróforo, esta emisión de fluorescencia es proporcional a la cantidad de ADN que se encontraba inicialmente, sobre todo o principalmente en la fase exponencial, cuando no hay ningún tipo de limitación por los químicos que son necesarios para la reacción. De tal manera que vamos a ver que la fluorescencia va a superar el umbral de detección a partir de un determinado ciclo de la PCR, y este valor, este ciclo, el CT, es el valor que vamos a tomar y que es proporcional a la cantidad de ADN que había inicialmente. Este valor será muy pequeño si existe una gran cantidad de ADN problema y se desplazará hacia valores más altos en el caso en que la cantidad de ADN inicial sea pequeña. Lo que nosotros hemos utilizado es una cuantificación relativa, también se puede hacer una cuantificación absoluta estableciendo curvas patrón, pero en este caso usamos la relativa, que utiliza el método 2 elevado a menos delta delta CT. Este método tiene un par de requisitos. Uno es que es necesario tener un gen normalizador, en este caso usamos la beta-actina, del que es necesario conocer el número de copias que existe en la planta, y es muy importante que la amplificación de ese gen normalizador y del gen, en este caso el NPT2, que es el gen responsable de la síntesis de la resistencia al antibiótico, se amplifiquen con la misma eficiencia, de tal manera que si restamos las dos rectas que se producen, pues nos daría una recta sin pendiente. Es decir, ambas rectas de amplificación tienen que ser paralelas, tener la misma pendiente. Bien, una vez que hemos visto la metodología que se usa, pues les voy a poner un ejemplo de cómo podemos utilizarla para detectar quimeras. En este caso, era una línea de albaricoquero que sospechamos que era quimérica. Lo que hicimos fue tomar muestras de ADN de dos brotes distintos de esta línea, que es lo que veis aquí en azul y en rojo en el histograma, y de distintas partes de los brotes. Las hojas apicales, las hojas basales y también yemas que estaban inmersas dentro del medio de cultivo, que aparecen ahí. Se realizó una cuantificación y lo que vimos fue que efectivamente era una quimera, puesto que había diferencias significativas tanto entre los dos brotes distintos de la misma línea como en las extracciones que se habían realizado de distintas partes del brote. Como veis, en las yemas, en los dos brotes había una mayor cantidad del transgen que en las hojas basales y más que en las hojas apicales. Pensamos que esto es porque la selección va disminuyendo gradualmente desde dentro del medio, donde está el agente selectivo presente, hacia arriba conforme el brote va creciendo. Pero en fin, esto no es totalmente seguro. Vale, a continuación os voy a explicar por qué pensamos que los marcadores visuales no son una buena metodología para detectar las quimeras. En algunos casos sí que es verdad que lo permiten. Por ejemplo, en esta foto que os muestro aquí del albaricoquero, pues se ve claramente que hay una hoja de la yema que está expresando GFP, mientras que la otra pues está expresando solamente la fluorescencia de la clorofila. Pero en la mayoría de los casos lo que vamos a encontrarnos es que hay una expresión diferencial con el desarrollo de la planta, de tal manera que en yemitas que están empezando a regenerar se ve una expresión muy potente, tanto de GFP como de Gus, y esta expresión con el desarrollo de la planta pues cambia. En raíces de albaricoquero se ve muy bien la transformada frente al control, pero en una misma planta nos encontramos con que la raíz se ve bien, pero en el tallo se ve enmascarada por la presencia de la autofluorescencia debida a la clorofila.
Igualmente, como veis aquí, la expresión de Bush pues, se limita a los pecíolos de las hojas y los nervios, mientras que no se ve en el resto de la hoja. Y como veis, en un ápice, pues, aunque se ve una expresión más o menos uniforme, es mucho más débil que la que se veía en una yema recién regenerada. Por tanto, las diferencias que vamos a encontrar en la expresión de estos genes pueden ser debidas a que se trate de quimeras o pueden ser debidas a una expresión diferencial con el desarrollo de la planta o con los tejidos. Incidiendo en este aspecto, pues hicimos un experimento con tabaco y el tabaco pues, tiene protocolos de transformación muy bien establecidos y reconocidos en la comunidad científica, pero fíjense que en un solo experimento fuimos capaces de producir todas estas líneas en las que vemos una gradación desde el control que no está transformado hasta estas líneas que tienen una expresión muy débil de Bush y poco uniforme, y estas últimas que tienen una expresión bastante uniforme. Hicimos una cuantificación por PCR y vemos que efectivamente existe una correlación bastante buena entre lo que estamos viendo en la expresión del marcador y su cuantificación. Sin embargo, cuando cogemos y hacemos lo mismo con hojas basales y hojas apicales, vemos que existen diferencias significativas en todas las líneas. Es decir, incluso estas que parecían uniformemente transformadas son quimeras. Es decir, el marcador no nos está sirviendo para detectar o para diferenciar entre líneas quiméricas y líneas uniformemente transformadas. Igualmente pasa en albaricoquero. Aquí tenemos un control y dos líneas transgénicas, y cuando cogemos raíces, distintas raíces de un mismo brote y hacemos una cuantificación del transgen, vemos que hay diferencias significativas en dos líneas distintas, en las dos líneas distintas que teníamos en la foto. Es decir, se trata de quimeras a pesar de que aparentemente hay una expresión uniforme del transgen. Por tanto, creo que con esto queda bastante claro que los marcadores visuales no son una buena herramienta para este objetivo, y esto también lo vieron otros autores que decidieron desarrollar otra metodología basada en hibridación. Ellos trabajaban con fresa y tenían 5 líneas transgénicas distintas que eran quiméricas, y para verlo, pues lo que hacían era coger 5 hojas distintas y realizaban la setación de ADN de cada una de ellas independientemente y hacían el examen. Como se ve, hay líneas en las que no se ve ninguna señal, otras en las que la señal es aleatoria, se producen en unas hojas y en otras no, y así sucesivamente. Sometieron todas estas líneas a un proceso de regeneración recurrente en presencia de concentraciones cada vez más elevadas del antibiótico, y después de este proceso de disociación volvieron a realizar el Southern en las 5 hojas y vieron que ahora sí veían una señal consistente en todas las hojas, en todas las líneas. Por lo tanto, concluyeron que esto sería prueba de que se trataba de líneas que ya estaban disociadas y que estaban las quimeras se habían disociado y las líneas estaban uniformemente transformadas. Bueno, nosotros hicimos un experimento similar en tabaco. En tabaco es relativamente fácil disociar las quimeras, pues lo único que es necesario hacer es, en los distintos subcultivos, ir separando las plantas que presentan hojas verde oscuro y un buen sistema radicular de aquellos brotes que presentan las hojitas de un verde pálido y un sistema radicular pobre. Esto se hace habitualmente cuando se está cultivando el tabaco, es decir, que casi sin darnos cuenta estamos eliminando las quimeras en caso de que las haya. De hecho, aquí podéis ver que cuando realizamos una cuantificación del transgen, pues vemos que en estos brotes que sabemos que son quiméricos, efectivamente hay diferencias significativas en la cantidad de transgen entre hojas basales y hojas apicales. Y sin embargo, estos brotes, donde hemos ido realizando este proceso, pues encontramos que ya se ha disociado la quimera y no hay diferencias significativas. Bien, si realizamos un Southern blot de cada una de estas extracciones, pues encontramos que en los 4 casos tenemos una señal perfectamente visible. Por lo tanto, si nos basáramos en esto, concluiríamos que todas son uniformemente transformadas, y sin embargo sabemos que no es así. Esto es normal, puesto que el Southern blot lo único que hace es detectar la presencia de ADN a partir de un determinado umbral, el umbral de detección de la técnica.
Esto no quiere decir que el hecho de que superemos ese umbral de detección no quiere decir que la planta esté uniformemente transformada, sino simplemente quiere decir que hay suficiente ADN para que se detecte. Bien, incidiendo aún más con otra especie, albaricoquero, teníamos 4 líneas distintas que al cuantificar el transgén en distintas partes de los brotes comprobamos que se trataba de quimeras, puesto que nos daban diferencias significativas en el contenido de transgén. Y al hacer el SODEN, pues en 3 de las 4 líneas encontramos una señal positiva. Los números indican aquellas extracciones de ADN a partir de las cuales se hizo el SODEN, las calles corresponden con estos números de aquí, y luego la calle número 6 es un marcador molecular y la calle número 7 es un control positivo, el plasmid. Como veis, en la línea 3 no encontramos, no nos da una señal positiva, sin embargo, la 2 y la 4 y la 5 sí, y todas son quiméricas. Por lo tanto, el SODEN tampoco es una prueba suficiente de que estemos trabajando con plantas uniformemente transformadas. Bien, a continuación les voy a mostrar cómo esta metodología nos puede permitir no solamente detectar las quimeras, sino también hacer un seguimiento de su disociación en caso de que se disponga de una metodología, como en el caso les he explicado en el caso del tabaco. Aquí estamos con 4 líneas distintas, 2 de ellas uniformemente transformadas, puesto que no encontramos diferencias significativas en extracciones que se han realizado de ADN que se han realizado a distintos tiempos, en distintos subcultivos, mientras que estas otras 2 pues sí que muestran diferencias significativas, por lo tanto se trataría de quimeras. Es particularmente interesante esta última, donde en el tercer subcultivo se produjo un incremento brutal de la cantidad de transgén, de la cantidad relativa de transgén, y decidimos hacer un seguimiento a ver qué está ocurriendo. Y como veis aquí, pues estos son los 3 primeros subcultivos que ya os mostraba anteriormente. Cuando llevamos a cabo un cuarto subcultivo, ya vimos que no había diferencias significativas con el contenido de transgén del tercero, y además, cuando hacíamos extracciones de hojas apicales y hojas basales, pues tampoco veíamos diferencias significativas. Por lo tanto, se había producido una disociación de la quimera y la PCR cuantitativa nos permitía hacer un seguimiento perfecto. En el caso del albaricoquero, pues no disponíamos, en el momento en que hicimos este trabajo, no disponíamos de una metodología que nos permitiera disociar las quimeras. Actualmente sí que somos capaces de llevar adelante un proceso de selección progresiva, manteniendo las yemas en un estado meristemático, las yemas que regeneran, y finalmente podemos tener plantas uniformemente transformadas, pero en estos momentos no disponíamos de esto, pero sí que disponíamos de una metodología para producir callos transgénicos, que además se ven perfectamente porque expresan GFP muy bien, ya que no hay interferencias de la clorofila. Y además se pueden seleccionar en elevadísimas concentraciones de antibióticos donde son capaces de vivir, y se van necrosando y muriendo las zonas que no están transformadas, mientras que las que sí, pues se permanecen blancas y se pueden ir recuperando y formando callos que son uniformemente transformados. Esto, para comprobar que era cierto, lo evaluamos mediante PCR cuantitativa, utilizando distintas partes de una línea callogénica, digamos, y vimos que efectivamente se trataba de callos donde ya se había producido la disociación de las quimeras y se había producido una uniformización de las células del callo. Bien, como conclusión del trabajo, pues creo que queda claro, y muchos de ustedes probablemente son conscientes de que las quimeras son bastante frecuentes en los procesos de transformación genética. Espero haber demostrado con esta presentación que ni las hibridaciones de tipo SODEN ni la expresión de los genes marcadores visuales son suficiente prueba para confirmar la uniformidad de las plantas, y que esto sí que se puede conseguir mediante PCR cuantitativa en tiempo real, que es una técnica muy poderosa para detectarlas y también para hacer un seguimiento en el caso de que se disponga una metodología para disociarlas. Por último, en caso de que se decida utilizar esta técnica, sería conveniente llevar a cabo un estudio tanto espacial como temporal, es decir, tanto de distintas partes del brote, de los brotes, como a distintos tiempos, por ejemplo, a distintos subcultivos. Y bueno, con esto pues mi charla ha terminado y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctor Burgos. Muy excelente su presentación. Vamos a pasar ahora a la sesión de preguntas rápidamente.
Una de las preguntas que tengo es, ahí mostraba una imagen en que ya se homogeneizaba, por decirlo así, ya no había quimeras después de sus cultivos. ¿Esos subcultivos fueron igual en un medio de selección para transgénicos? Sí, sí, O, ok, o sea, igual sí, sí. seleccionaban transgénicos. Sí, siempre, por ejemplo, en el caso del tabaco, que creo que es la diapositiva a la que te refieres, siempre se hace el subcultivo en medio selectivo, claro. Y precisamente eso es lo que hace que veas esas diferencias en el aspecto de los brotes, en el fenotipo de los brotes, porque como hay un agente selectivo, si no están bien transformados, pues no enraizan bien, el color de las hojas es feo, digamos. Entonces, realmente casi sin darte cuenta, simplemente porque eliges siempre como lo mejor, ¿no? Cuando vas a subcultivar, pues vas disociando la quimera que sin darte cuenta. Pero eso es el caso de tabaco, que es una planta muy fácil de trabajar. Claro. Para poder usar tiempo real para detectar quimera, asumo que se usan promotores constitutivos. ¿Esto ya no podría aplicarse en el caso de promotores inducibles? Sí, yo creo que no tiene nada que ver, porque independientemente del tipo de promotor que tú utilices, los transgenes están allí. De hecho, incluso podrías utilizar el propio promotor para cuantificar la presencia del transgen. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, que son como cosas absolutamente independientes. Tú, con la PCR, lo único que haces es comprobar que tienes la misma cantidad de transgen o la misma cantidad relativa de transgen en distintas partes de la planta, en distintos subcultivos, pero te da exactamente igual qué tipo de promotores hayas usado, qué tipo de genes. Es simplemente cuestión de tener un gen o un promotor sobre el que vas a diseñar los cebadores y las sondas, y eso tiene que amplificar con la misma eficiencia que el gen endógeno. Pero bueno, esto es en el caso de que te decidas utilizar, como nosotros, cuantificación relativa. Si, por ejemplo, haces cuantificación absoluta, el problema es otro, porque tienes que establecer las curvas patrón, etcétera. Pero en fin, son como metodologías diferentes, pero en realidad el fondo del asunto es el mismo. En el caso de que, como ustedes hicieron las pruebas, cogían, o sea, extraían el ADN de diferentes tejidos, ¿verdad? Por ejemplo, de hoja o raíz. ¿Es necesario también hacer pruebas para detectar quimeras dentro de un mismo tejido? En ese caso se puede coger una parte de una hoja o las quimeras que ustedes han observado, o sea, se expresan de la misma manera, lo que se ve, por ejemplo, con los genes reporteros que mostraban el GFP en la raíz o el GUS. O sea, ¿vale la pena también hacer análisis dentro de un mismo tejido para detectar quimeras? Sí, bueno, de hecho, parte de lo que se ha mostrado es, por ejemplo, hojas distintas, o sea, hojas de distintas partes del brote, por ejemplo. O sea, en realidad es el mismo tejido, son hojas de ápice o de la base, porque hemos visto que suele haber como un gradiente, ¿no? por el efecto del medio, pero en realidad se trata, si lo quieres simplificar, se trata de comprobar que en distintas partes de la planta puedes coger las que quieras, distintos tejidos o los mismos, da igual, la cantidad de transgen es la misma. Ten en cuenta que no hablamos de expresión, porque sí que podría haber diferencias de expresión del transgen en distintos tejidos. Estamos hablando de presencia de ADN, ¿vale? No hablamos de expresión, no estoy hablando del ARN mensajero. Aquí es que a veces se confunde esto porque sabes tú que la PCR cuantitativa muchas veces se utiliza para cuantificar la expresión de un gen. Pero aquí no hablamos de eso, aquí hablamos del ADN, el propio transgen, el que está insertado dentro del genoma. Entonces, si todo está correcto, debe haber la misma cantidad de transgen en un conjunto de células de una hoja que en un conjunto de células de la raíz o del tallo o lo que quieras. No sé si te he explicado, te he respondido a la pregunta. Sí, sí, sí. No, sí, es que algunas estoy leyendo los de la audiencia, entonces Ya, no. ya, ya, ya. Te Exacto, entiendo. sería que sí, otras sí, es de las que te indico yo también después de ver tu presentación. ¿Es necesario también como una forma de confirmar o normalizar, también amplificar otro gen? Ahí indicabas que, o sea, el constructo, por ejemplo, si transformas con agrobacterias tienes el tDNA. ¿Ustedes valoraron si también, a ver si obtenían los mismos resultados con otros genes de la misma muestra y ver cómo, o sea, no solamente amplificar el NPT, sino, como decías, el promotor o el gen reportero, o no sería necesario? A ver, en mi opinión, da igual, porque en realidad, por ejemplo, imagínate que se ha introducido una copia del tDNA.
Vale, pues entonces vas a tener pues los distintos genes que hayan metido, sus promotores, todo esto, ¿no? Si se han metido 2 copias, da igual, simplemente vas a tener más cantidad de ADN transgénico. Pero esa cantidad debería estar igual en todas partes de la planta, a no ser que tengas otro tipo de quimera, que sería aquella quimera que se hubiera producido por diferentes hechos de transformación en distintas células. Imagínate. O sea, por ejemplo, células que se hubieran transformado y solamente se hubiera integrado una copia y otras en las que se hubieran integrado 3 copias. Claro, ahí ya tendrías otra cosa como más compleja, ¿no? Pero eso en teoría, al hacer un Soven, te deberían de salir cosas raras, ¿sabes? Porque Claro. dependería de qué zona de la planta cogieras tus muestras de ADN a la hora de hacer el Soven. Entonces, en unos casos te saldría una copia, en otros casos te salían 3, en otros 2. O sea, sería un poco como más Claro, una situación diferente, digamos. Pero claro, la pieza cuantitativa te permitiría también detectarlo, ¿eh? claro, sí. O sea, y así mismo sería si es que hay rearreglos de DNA, si están en tandes o rearreglos, o sea, igual verías diferencias, ¿no? Correcto. En los resultados. Listo. Listo, doctor Burgos, hasta aquí la sesión de preguntas.